Entonces, comenzando con el primer tema que vamos a ver, de ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a lograr ver lo que van a ser las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ya? En los cuales vamos a ver los siguientes métodos, que son el método de separación de variables, el factor de integración, ecuación homogénea, lineales no homogéneas, caso 1, caso 2, caso 3, ecuaciones exactas, reducción a ecuaciones diferenciales exactas, ecuación de Bernoulli, y en un caso adicional que si nos da tiempo, vamos a ver lo que va a ser Riccati. ¿Está bien? Entonces, como primer método que nosotros vamos a ver, va a ser el que es el de separación de variables. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a comenzar con el primer método que nos dice que es separación de variables. ¿Está bien? A medida que nosotros vayamos haciendo los ejercicios, se van a dar cuenta que todo va a ser una reducción para que nosotros separemos variables. Más adelante ya van a entender el concepto que les estoy tratando de dar ahorita. Por el momento, nosotros hemos visto en la materia de cálculo 1 y en cálculo 2 lo que es el tema de funciones, ¿verdad? Aquí se los voy a hacer recuerdo. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que veíamos en cálculo 1? Nosotros manejábamos lo que eran las funciones solamente en base a x, ¿verdad? En base a una variable. ¿Qué es lo que hemos visto en cálculo 2? Hemos visto que la función se manejaba en base a dos variables, ¿no? O a tres, x, y, z, etcétera, o a más dimensiones. Ahora lo que nosotros vamos a ver va a ser un breve repaso de lo que hemos visto anteriormente. Entonces aquí nosotros, como ustedes están viendo, tenemos una función m, la cual está expresada en variables de x y de y. Y también tenemos una variable n que está expresada en variables de x y de y. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer una suposición de que tenemos las variables, como estamos diciendo, en base a x y en base a y, podemos poner que tenemos una variable f1 que está en base a x y una variable g1 que está en base solamente a y por su respectivo diferencial de x, más lo que va a ser una función 2 respecto a x y una función g sub 2 respecto a y por su diferencial de y. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en el colegio? Nosotros lo que hacíamos era llevar todo lo que se encuentra con x a un lado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si a nosotros nos daban una expresión que es y más x más 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros en colegio? Entonces agarrábamos y despejábamos, ¿no? Solamente la y se quedaba aquí y todo lo que no era y pasábamos al otro lugar a sumar o a restar. Pues aquí vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a llevar todo lo que se encuentra con y a un lado y todo lo que se encuentra con x al otro lado, como aquí están pudiendo notar. G sub 2 respecto a y y g sub 1 respecto a y. Como están viendo, hemos separado variables como su nombre lo indica, ¿no? Y una vez haciendo esto, podemos integrar. ¿Está bien? Entonces, en esto consistiría lo que va a ser el método de separación de variables. Por lo tanto, nosotros, ¿qué hemos visto anteriormente en el método de separación de variables? Nos dice que tenemos que llevar todas las y, lo que va a ser a un lado del igual, y todas las x al otro lado. Pues entonces vamos a comenzar haciendo lo que va a ser álgebra de Baldor, ¿no? Entonces aquí va a ser igual, ya no va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser igual a lo que es y multiplicado por 6x más 1. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si ustedes gustan igual, aquí pueden poner el primer paso va a ser el de separar las variables por un lado las y y por otro las x, ¿no? Entonces de esta manera podríamos seguir el primer paso. Aquí lo vamos a poner entre negrita. Entonces si nosotros vamos a seguir este paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar lo que está multiplicando a dividir, ¿no? Y lo que está dividiendo vamos a pasar a multiplicar. De esta manera. Entonces este llegaría a ser el primer paso, separar las variables por un lado las y y por otro lado las x. Entonces nosotros vamos a tener como segundo paso ahora, segundo paso, cuando ya está separado,
el de integrar las variables respecto a X y también a Y. Entonces vamos a hacer el siguiente paso, que nos dice que vamos a integrar respecto a X y respecto a Y. Entonces aquí, como ustedes están pudiendo ver, vamos a integrar todo lo que va a ser nuestra ecuación diferencial y aquí también vamos a integrar. ¿Cuál es el siguiente paso? Es el de aplicar las fórmulas, ¿no? Sabemos que la fórmula del diferencial de y sobre y, esto nos da igual al logaritmo natural de y, que es igual a ¿cuánto? A 6x al cuadrado, 6x al cuadrado, más lo que es 6x, más x, aquí no, aquí me estoy confundiendo, 6x al cuadrado sobre 2 más x más una constante. De esta manera nos lograría dar. Y si nosotros vamos a simplificar nuestro resultado, aquí nos va a dar lo que es 3x al cuadrado, ¿no? Aquí sería 3 multiplicado por x al cuadrado. Ahora no solo va a quedar ahora nuestra ecuación diferencial aquí como resultado. Nosotros, obviamente, esto ya lo podemos poner como si fuera nuestra solución general. ¿Está bien? Una vez que hallemos nosotros la solución, esa va a llegar a ser lo que va a ser nuestra solución general. Pero aquí no queda el ejercicio. Si ustedes gustan, pueden dejarlo aquí, pero el ingeniero, si no me equivoco, les pide un paso más. ¿Cuál es ese paso? Nosotros tenemos la siguiente propiedad. Sabemos que cuando el logaritmo exponencial está elevado al logaritmo natural, sabemos que esto va a ser igual a x. ¿Está bien? También nosotros vamos a decir, vamos a aplicar la siguiente propiedad. Cuando tenemos la misma base y diferente potencia, ¿qué pasa? Nosotros vamos a sumar las potencias, ¿no? Lo que va a ser b más c. ¿Está bien? Entonces, estas propiedades vamos a aplicar nosotros. Aquí, si nosotros vamos a ponerle el logaritmo exponencial, sería de la siguiente manera. Sería aquí, entonces, si nosotros vamos a elevar el logaritmo exponencial a lo que va a ser el logaritmo natural de y, nos va a dar igual a lo que es, si estamos poniendo logaritmo exponencial en un miembro, también el otro para que no se afecte, ¿no? Al todo esto. Ahora, en el siguiente paso, nosotros podemos decir que nuestra y va a ser equivalente a lo que es el logaritmo exponencial elevado a todo esto. Y aquí, ¿para qué he anotado esta fórmula que se encuentra aquí? La he anotado porque justamente aquí tenemos una constante. Ahora la pregunta que yo siempre sé hacer es esta. Ahora voy a seguir entonces. Nosotros sabemos que infinito más infinito va a ser igual a infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando elevamos infinito a una cantidad infinita? Esto va a llegar a seguir siendo infinito, ¿verdad? Ahora, esto va a aplicar para nosotros, para nuestro ejercicio. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos una constante elevado a lo que va a ser otra constante? Nos va a seguir saliendo otra constante, ¿no es cierto? Que la podemos denominar K, la pueden denominar si quieren la misma C. Eso no afecta. Yo, para que diferencien por esta vez, lo voy a poner que vamos a denominar lo que va a ser una constante elevada a otra constante, lo que va a ser una K, que igual es otra constante, ¿no? Entonces, ese concepto aplicamos aquí. Ya no vamos a hacer de esta manera. Nosotros, ¿qué es lo que veíamos en el colegio? ¿Qué es lo que veíamos en cálculo 1? Sabíamos que, voy a darles un ejemplo ilustrativo. A más B elevado al cuadrado, sabemos que es un binomio, ¿verdad? Esto es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿verdad? Nosotros íbamos de lo que es de este punto hacia este punto, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se llama una materia de lo que es fracciones parciales.
pero no fracciones parciales, álgebra superior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retroceder de lo que se encuentra aquí, vamos a pasar a lo que se encuentra aquí. ¿Está bien? Y ese es un caso que vamos a aplicar ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a pasar de lo que va a ser esto a lo que va a ser esto, ¿no? Estamos, como se diría, retrocediendo un paso, para ser más específicos. Entonces, si nosotros vamos a aplicar esto a nuestro ejercicio, ¿cuánto llegaría a ser? E elevado a 3x al cuadrado. Si ustedes gustan, igual pueden separarlo de la siguiente manera, pero la x no va a afectar en nada. Aquí sería e elevado a lo que es x, y también podemos separar lo que va a ser e elevado a nuestra constante, ¿no? ¿Y qué es lo que habíamos dicho aquí? Es que sabemos que cuando nuestra constante está elevada a otra constante, sabemos que esto nos va a salir una constante, ¿no? Entonces, este e elevado a c, nosotros podemos decir que va a ser una constante, ¿no? Y vamos a anotarlo de la siguiente manera. Y aquí recién podremos denominar como nuestra solución general. Más o menos hasta este paso es el que pide el ingeniero. ¿Está bien? Entonces, esta llegaría a ser nuestra solución general. Como les explicaba, no solo existe lo que es la solución general, sino también va a existir una solución particular. Pero esta solución particular va a existir siempre y cuando nos den las condiciones iniciales. ¿Ya? Y ustedes me estarán preguntando, ¿pero qué es una condición inicial? Nosotros, ¿qué es lo que hemos visto en el tema de funciones de cálculo 1? O en el colegio. Sabemos que nuestra y respecto a x es igual a x más 1, ¿verdad? Ahora no me van a mentir ustedes que no han hecho esto en colegio, en geometría. Agarraban x y se hacían una tabla de valores, ¿verdad? De esta manera. Hacían una tabla de valores y aquí le daban valores a x para que su y les dé un cierto número, ¿verdad? Aquí vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí en x, ¿qué pasa si nos dábamos 1? Y cuando x es 1, entonces esto es igual a 1 más 1, ¿verdad? Entonces 1 más 1 es 2. Entonces y cuando las x son 1, nos dice que y va a valer 2. ¿No es cierto? Y aquí anotábamos el 2. Pues vamos a expresar esto de la misma manera aplicado a lo que va a ser ecuaciones diferenciales. Como les decía, aquí es lo correcto anotar. Y también nosotros podemos saber o abreviar esto lo que es C.I, ¿no? Aunque duro que el ingeniero se los abrevie de esta manera, directamente va a pasar lo que va a ser y cuando tiende a 0 es igual a 1. Entonces, en lo que es condiciones iniciales, llegaría a ser este valor que nos está dando. Este valor nosotros lo vamos a reemplazar cuando hallemos la solución general. Está bien, cuando nosotros tengamos la solución general, recién vamos a poder reemplazar lo que van a ser las condiciones iniciales. Entonces podemos poner como un tip, podemos decir que las condiciones iniciales se reemplazan en lo que es la solución general. ¿Ya? Entonces, este podemos poner como un tip resaltante para nosotros. Ahora también hay una aclaración que les tengo que hacer. Uno por comodidad, ¿verdad? Anotaré de esta manera, solamente la y. Pero lo correcto sería que esté anotado y respecto de x de esta manera. ¿Está bien? Yo por comodidad muchas veces, a veces el ejercicio es un poco largo y directamente lo dejo solo como y. Pero lo correcto sería anotar de esta manera, ¿está bien? Pero la otra manera igual es válida, así que pueden elegir la que ustedes gusten. Pero, como les digo, esta llegaría a ser la correcta. Esta, la azul. Entonces, cuando nosotros nos está pidiendo reemplazar lo que va a ser las condiciones iniciales, nos pide que nosotros reemplacemos en la solución general.
Entonces aquí tenemos nuestra solución general. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que habíamos dicho más antes? Hemos dicho que cuando todas las x van a valer 0, y va a ser 1. Entonces si nosotros vamos a reemplazar todo lo que va a ser las x0, aquí ¿cuánto llegaría a ser? Esto llegaría a ser 3 multiplicado por lo que es 0 al cuadrado, multiplicado por e elevado a 0, ¿no? Sabemos que cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces aquí también nuestra y nos está diciendo que va a valer 1. Por lo tanto, 1 va a ser igual a lo que es nuestra constante. 1 es igual a nuestra constante, ¿no? Y ahora me estarán preguntando cómo vamos a reemplazar lo que es la solución particular. Ahora la solución particular nosotros vamos a decir que va a ser aquella en la cual nosotros reemplacemos la constante que hemos hallado. Entonces aquí está nuestra solución general y hemos hallado la constante que es 1. Entonces llegaría a ser esto, lo que sería nuestra solución particular, ¿no? Ya tenemos lo que hemos reemplazado, la constante, y esa es nuestra solución particular. Aquí, como pueden ver, una ecuación de primer grado puede tener tanto soluciones generales como soluciones particulares, siempre y cuando nos den las condiciones iniciales. Ahora, otro consejo igual que les puedo dar para realizar esta clase de ejercicios es que tengan en cuenta lo que es factorización. Si es que ustedes no han repasado los que son los temas de factorización, pues repásenlo porque aquí va a entrar bastante. Entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer a simple vista, a simple inspección? Yo puedo ver que esta y cuadrado puedo factorizarla con esto, ¿verdad? Y esta y puedo factorizar con esta y. Se puede hacer diferentes factorizaciones, pero yo me voy a ir por esa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que esta y cuadrado lo voy a factorizar con lo que va a ser esta y al cuadrado por el seno de y. Y lo que se encuentra aquí, esta menos y, lo voy a factorizar con lo que va a ser el menos y por el seno de x. Porque como están viendo aquí, las variables están en función a x y y. Por lo tanto, esto no puedo separarlo, ¿verdad? Porque es un polinomio. Entonces, voy a separar, como estaba indicando, de la siguiente manera. Entonces, el y cuadrado, si lo voy a factorizar, aquí ¿cuánto me va a salir? Me va a salir lo que es 1 más el seno de x, ¿no? Esto lo voy a borrar. Y si voy a factorizar aquí el y, ¿cuánto me va a salir? El menos y si factorizamos. Aquí con más lo voy a factorizar para no complicarnos. O menos está bien. Menos y, aquí ves, va a ser 1 más el seno de x, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, aquí ya puedo aplicar la propiedad de factorización. Aquí es por agrupación, ¿no? Este 1 más seno de x es el mismo que este, por lo tanto puedo anotar de la siguiente manera. Y cuadrado menos y, todo esto lo voy a poner entre paréntesis. Y de esta manera lograría hacer mi factorización, ¿no? Ahora ya tenemos lo que son las y en un lado y tenemos las x lo que son en el otro. Pues vamos a separar lo que son las variables. Lo que está pasando a multiplicar, al otro lado pasa a dividir. Entonces aquí va a pasar a dividir, ¿no? Aquí pasa a dividir y lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Y cuál era el siguiente paso a resolver para nosotros? Es el de integrar ambos miembros, ¿no? Aquí integramos, aquí también integramos. Aquí, como se pueden dar cuenta, esto es y cuadrado menos y. Aquí todavía podemos factorizar esa y. ¿Cómo sería nuestra factorización? Si vamos a factorizar la y, aquí llegaría a ser lo que es y menos 1, ¿no? Que esto es igual, si vamos a integrar aquí, va a ser x más
la integral del seno de x es menos el coseno de x más una constante. Ahora aquí también va a existir un problema cuando ustedes estén estudiando ecuaciones diferenciales. No solo tienen que saber lo que es la materia de ecuaciones diferenciales, sino también que tienen que saber la materia de cálculo 1, lo que va a ser integrar y derivar. Si es que no han aprendido a hacer eso en lo que son las materias de cálculo y cálculo 2, aquí les va a ser un poco más costoso resolver los ejercicios. Pero lo pueden practicar por su cuenta. Aquí, por ejemplo, este es un ejercicio por el cual se resuelve por el método de fracciones parciales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en esta clase de ejercicios? Aquí me pongo lo que son los cálculos auxiliares. ¿Está bien? No se olviden de poner esto. Siempre a cualquier ejercicio que ustedes realicen un cálculo auxiliar, siempre pónganle cálculos auxiliares. ¿Está bien? Entonces aquí me voy a poner mis cálculos auxiliares y voy a hacer esto, lo que es por fracciones parciales, como se los indicaba. Entonces nosotros por fórmula de fracciones parciales aquí tenemos que esto es igual a A sobre Y más lo que va a ser la letra B sobre Y menos 1. Esto por si acaso ya es un tema netamente de lo que es fracciones parciales de cálculo 1. Así que ya no se los voy a explicar. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Si vamos a multiplicar va a ser A multiplicado por Y menos 1. Y menos 1. Más lo que va a ser B multiplicado por Y. Todito esto sobre la cantidad. Si estamos multiplicando aquí lo que van a ser los denominadores, por lo tanto nos va a quedar nuestro denominador Y multiplicado por Y menos 1. Y como ustedes pueden ver aquí, nosotros podemos simplificar lo que va a ser los denominadores. Simplificamos entonces nuestro denominador y aquí también simplificamos lo que va a ser nuestro denominador y nos va a salir que 1 es equivalente a lo que es A multiplicado por Y menos A más B multiplicado por Y. ¿Qué es lo siguiente que hacíamos? Era igualar todo lo que son las Y con el del otro miembro. Como no tenemos ninguna Y, vamos a asumir que es 0Y, ¿no? Entonces aquí lo voy a resaltar entre colores y vamos a poner que el A sub Y y el B sub Y es equivalente a 0. También vamos a decir que el 1 y el menos A tiene su equivalencia, ¿no? Entonces aquí como primera ecuación nosotros vamos a poner que menos A es igual a 1, ¿no? Aquí vamos a poner entonces como ecuación número 1. Y la ecuación número 2 que sería lo que es A más B que es igual a 0. Y esta sería nuestra ecuación número 2. Entonces de aquí nosotros ya podemos saber el valor de A. Sabemos entonces que A va a ser equivalente a menos 1. Si aquí vamos a despejar el B, B va a ser igual a lo que es menos A, de lo que B es equivalente a 1, ¿no? Y eso vamos a sustituir aquí. Aquí entonces en el A va a ser menos 1 y en el B va a ser 1. Y esto vamos a integrarlo. Entonces vamos a integrar aquí. Entonces esta es nuestra integral, la que se encuentra aquí. Vamos a copiar mejor todo. Aquí vamos a separar de esta manera, ¿no? Entonces si nosotros vamos a integrar esto, nos va a salir aquí que va a ser menos el logaritmo natural. Repito. Como les decía, menos el logaritmo natural de Y más el logaritmo natural de lo que es Y menos 1. Que esto es igual a X menos coseno de X más una constante. ¿Está bien? Y de esta manera estaríamos concluyendo el ejercicio y estaremos diciendo que esta va a ser nuestra solución general.
Aquí lo vamos a resaltar. Ya, entonces nosotros vamos a pasar a lo que va a ser el factor de integración al siguiente método. ¿Qué es lo que nos dice este método? Nos dice que si nosotros vamos a tener la siguiente ecuación diferencial escrita de esta manera, vamos a poder resolver por el método de factor de integración, ¿no? Siempre y cuando esté escrito de esta manera nuestra ecuación diferencial. Aquí se los voy a traducir, nos dice que la derivada de y respecto de x más lo que va a ser una p que esté en función solamente a x multiplicado por una sola y es igual a una función que esté solamente respecto a x sin ninguna y. ¿Está bien? Eso es lo que nos está diciendo el concepto. Entonces, si nosotros vamos a tener la ecuación diferencial de esta forma, nos dice que nuestro factor de integración va a ser igual a lo que es el logaritmo exponencial elevado a la integral de p de x multiplicado por su respectivo diferencial de x. Ya, entonces como ejemplo número 1 nosotros tenemos este ejercicio, que lo vamos a resolver por el método de factor de integración. Como ustedes ya se pueden dar cuenta, el diferencial de y sobre el diferencial de x ya lo tenemos aquí. El coseno de x, que en nuestro caso aquí por ser la primera vez lo voy a anotar. El p de x en nuestro caso va a llegar a ser igual a lo que es el coseno de x, ¿no? El coseno de x. Ese va a ser nuestro p de x. Ahora también nosotros vamos a ver lo que va a ser el x al cuadrado. Esto va a llegar a ser lo que es nuestra q respecto en función a x, ¿no? Q de x. Solamente está respecto a la función de x. Eso es a lo que se refiere aquí. Entonces es igual a lo que es x al cuadrado. Y ya tendríamos lo que es el método de factor de integración. ¿Cuál es el siguiente paso que nosotros debemos hacer? Nos dice que el factor de integración consiste en integrar lo que se encuentra aquí. Entonces nuestro p de x para nosotros vale coseno de x. Entonces sería la integral elevado al coseno de x. Esto va a ser igual a lo que es e elevado la integral del coseno al seno de x, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que nos dice el factor de integración? Aquí podemos poner, como habíamos visto anteriormente, vamos a poner un primer paso. Primer paso. En nuestro caso va a ser multiplicar el factor de integración a toda nuestra ecuación diferencial. ¿Está bien? A cada uno de los miembros, ¿no? Vamos a multiplicar de esta manera, de esta manera. Y ahora yo les voy a aplicar un tip bastante útil que me ha servido hasta el día de hoy a resolver lo que es este método. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo anoto de la siguiente manera. Es igual y suprimo lo que es el segundo miembro. ¿Está bien? Y ustedes me estarán preguntando, ¿pero por qué está haciendo eso? ¿Acaso es lo correcto? Ahora nosotros vamos a acordarnos de un pequeño concepto de lo que es la materia de cálculo 2 y de cálculo 1. La regla de la cadena. ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos lo siguiente? Permítanme un momento. ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos dos variables multiplicadas? U por b, sabemos que esto lo derivamos el primero, el segundo no derivábamos y en el siguiente derivábamos lo que es el segundo, ¿verdad? De esta manera. Pues vamos a aplicar este mismo concepto a lo que va a ser nuestra ecuación diferencial. Entonces nosotros tenemos lo que es e elevado al seno de x. Aquí se los voy a copiar, ya no lo voy a hacer de esta manera. E elevado al seno de x por lo que va a ser y. ¿Qué va a pasar si nosotros derivamos esto?
aquí. Si nosotros vamos a derivar, vamos a tener primero e elevado al seno de x multiplicado por y. Más lo que va a ser, ahora vamos a derivar la y. La derivada de y sabemos que por fórmula es a la derivada de y respecto a x, ¿no? Por la regla de la cadena. ¿Y qué es lo que nosotros estamos obteniendo? Estamos aquí, perdón, aquí es e elevado, aquí es por coseno de x, perdón, aquí un error. Este seno de x también multiplica aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo como aquí están viendo? Estamos teniendo la derivada, ¿no? De aquí arriba, como ustedes están viendo. Y esto nos ayuda a lo que va a ser el método de factor de integración. Por eso es que por eso como su nombre lo indica, factor de integración, que gracias a esto nosotros vamos a poder integrar. Entonces el tip que yo les decía es que nosotros debemos dejar lo que va a ser la derivada. ¿Está bien? Entonces vamos a separar de esta manera y nosotros vamos a decir que este e elevado al seno de x, o sea, el resultado que sea, siempre lo vamos a tener separado por lo que bueno, siempre lo vamos a tomar como una constante, lo que vamos a resolver todos los ejercicios de factor de integración. Entonces aquí nosotros vamos a integrar también, vamos a integrar a lo que va a ser el diferencial de y. Y también vamos a integrar aquí nos está faltando, ¿no? E elevado al seno de x por e elevado x al cuadrado. Y vamos a integrar también lo que va a ser este miembro. Entonces aquí vamos a tener que el elevado al seno de x por y es igual. Sabemos que esto lo que se encuentra aquí es una integral no elemental. ¿Está bien? Entonces vamos a anotar aquí integral no elemental. ¿Está bien? De la siguiente manera. Y esta va a ser nuestra solución general. Esta va a ser nuestra solución general entonces. Y por si acaso chicos, este ha sido uno de los exámenes del ingeniero Hinojosa de hace varios años. Así. Ahora nosotros vamos a copiarnos lo que se encuentra aquí arriba. Aquí estas formulitas, al menos ustedes hasta que se memoricen, tienen que anotarlas en cada ejercicio. ¿Está bien? Ese es un tip para que puedan resolver de manera muy fácil sus ejercicios. A cada ejercicio que hagan, le van a anotar siempre estas formulitas a un lado. Y van a anotar el método de resolución. Entonces, en el ejemplo número 2, vamos a tener lo que es esto. Ahora tenemos un problema. La derivada de y respecto a x está siendo acompañada por lo que es una variable y una constante, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí en estos casos? Aquí no tenemos, ¿verdad? Lo que es 2x, 3x, cualquier número. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces aquí podemos anotar como primer paso, ejemplo 2, el primer paso, aquí vamos a poner, primer paso, dejar solo a la derivada, ¿no? Que nuestra derivada es lo siguiente. Es la derivada respecto a y respecto a x, ¿no? De esta manera. Entonces, este va a ser como nuestro primer paso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Dividimos toda la ecuación diferencial entre 2x, ¿no? Entonces, toda esta nuestra ecuación diferencial vamos a dividir entre lo que va a ser 2x, ¿no? Aquí vamos a dividir esto en lo que es 2x. Aquí también vamos a dividir entre lo que va a ser 2x. Y aquí también vamos a dividir entre lo que va a ser 2x. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Este 2x de aquí se van a anular, ¿no?
Aquí vamos a anular entonces este 2x con este 2x de aquí abajo. Voy a resaltarlo entre color rojo. Este 2x con este 2x se anulan, por lo tanto, nuestra ecuación diferencial va a quedar lo que va a ser la derivada de y respecto a x más lo que es toda esta expresión, ¿no? Y como pueden ver, este raíz de x con este x, nosotros podemos simplificarlo, ¿no? Aquí sería 5 por lo que es x elevado a menos 1/2, ¿no? Haciendo las operaciones, porque sabemos que si lo vamos a subir con exponente cambiado aquí arriba va a ser esto, x elevado a 1/2 menos 1. Y sabemos que 1/2 menos 1 es igual a menos 1/2. Y como ustedes ya pueden ver, ya tenemos lo que es nuestra ecuación diferencial de esta manera, ¿no? Y vamos a resolver exactamente como lo que hemos visto arriba. Entonces nosotros vamos a encontrar lo que es nuestro factor de integración, que va a ser igual a ¿cuánto? Aquí, como pueden ver, está y igual. Si ustedes gustan lo pueden separar aquí, y todo lo que se encuentra como nuestra Q de x, como arriba, lo podemos anotar entre paréntesis, ¿no? De esta manera, para que se nos haga más fácil, ¿no? Entonces nuestra P de x en nuestro caso es igual a 1 sobre 2x. Entonces sabemos que nuestro logaritmo exponencial va a estar elevado a la integral de lo que es 1 sobre 2x multiplicado por lo que es nuestro diferencial de x. Esto sabemos que si nosotros vamos a integrar va a ser igual a nuestro logaritmo exponencial elevado a 1/2 por el logaritmo natural de x, ¿no? Sabemos también que por propiedades de logaritmos nosotros podemos anotar de la siguiente manera: el logaritmo exponencial elevado al logaritmo natural, y a esta x nosotros podemos pasarle lo que está aquí como potencia, ¿no? Que sería 1/2, de esta manera. Y sabemos que esto es igual a ¿cuánto? A x elevado a 1/2. De esta manera, entonces en nuestro caso el factor de integración es igual a x elevado a 1/2. Si nosotros vamos a multiplicar a todo lo que va a ser nuestra ecuación diferencial, entonces nos va a quedar x elevado a 1/2. Aquí ya no, esta sería nuestra nueva ecuación diferencial. La voy a resaltar en verde y voy a anotar aquí también como dato resaltante, nueva ecuación diferencial. ¿Está bien? Esta va a ser nuestra nueva ecuación diferencial entonces para nosotros, porque de aquí estamos despejando. Entonces, si esta es nuestra nueva ecuación diferencial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar el factor de integración a cada uno, ¿no? X elevado a 1/2, x elevado a 1/2 y aquí x elevado a 1/2. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Habíamos dicho que la segunda parte de aquí lo vamos a suprimir y vamos a anotar de la siguiente manera: x elevado a la menos 1/2 más 1/2, que nos da igual a 5, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Siempre vamos a trabajar como constante lo que nos quede aquí. Entonces, x elevado a 1/2 multiplicado por el diferencial de y va a ser igual a 5 por el diferencial de x, ¿no? Cuidado que cometan el error de pasar este x a la 1/2 a integrar. Eso está mal, ¿sí? Por eso en todos los casos les estoy repitiendo que eso siempre se va a quedar como una constante de esa manera. Entonces, para nuestro caso, x elevado a 1/2 multiplicado por y es igual a lo que es 5x más una constante, ¿no? Si nosotros solamente queremos tener la y, entonces vamos a decir que y es igual a 5x, bueno, esta cantidad 5x más una constante multiplicado por lo que es x elevado a 1/2, ¿no? Aquí en nuestro caso, si vamos a pasar con signo cambiado, llegaría a ser x elevado a menos 1/2. Y esta llegaría a ser nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta aquí. Vamos a aplicar el mismo concepto entonces de aquí arriba, ya que sabemos que es factor de integración. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a aplicar la fórmula. En nuestra fórmula, como hemos visto, nosotros no tenemos ninguna variable, ninguna constante acompañando la derivada.
Por lo tanto, el primer paso va a ser el de dividir a todo lo que se encuentra aquí respecto a x, ¿no? Entonces, aquí voy a poner dividimos entre x. Entonces, si aquí vamos a dividir, la x va a estar dividido entre lo que va a ser la x. El x al cuadrado va a estar dividido entre x. Esto también va a estar dividido entre lo que es x, ¿no? De esta manera. Entonces, ahora nuestra ecuación diferencial nos va a quedar lo que es la elevada a y respecto de x más x multiplicado por y, que es igual a toda esta expresión, ¿no? Y como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos nosotros, ¿no? Que se cumpliría lo que podríamos resolver por el método del factor de integración. Pues anotamos. Aquí esta va a ser, como habíamos dicho anteriormente, nuestra nueva ecuación diferencial. Eso igual se los recomiendo anotar de esta manera, de la manera que yo estoy trabajando, porque ya van a ver más adelante cómo nos va a beneficiar estas cositas. Entonces lo voy a poner entre color celeste. Entonces, al ser esta nuestra ecuación, nueva ecuación diferencial, yo voy a tomar como el factor de integración, que es igual a ¿cuánto? Al logaritmo exponencial elevado a lo que es la integral del p de x, que en nuestro caso llegaría a ser x, multiplicado por el diferencial de x. Esto nos va a dar igual a lo que es el logaritmo exponencial elevado a lo que es x al cuadrado sobre 2, ¿no? X al cuadrado sobre 2. Si nosotros vamos a multiplicar todo lo que va a ser el factor de integración a nuestra nueva ecuación diferencial, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente: e elevado a x al cuadrado sobre 2, aquí e elevado a x al cuadrado sobre 2, y aquí también tendríamos lo que va a ser multiplicado por e elevado a x al cuadrado sobre 2. Como aquí podemos ver, vamos a hacer lo mismo que hemos aplicado al otro caso. Vamos a dejar esto como una constante aquí. E elevado a menos x al cuadrado sobre 2 multiplicado por lo que es e elevado a x al cuadrado sobre 2. Aquí nos va a dar lo que es 1 sobre x, ¿no? Aquí entonces vamos a anotar lo que va a ser 1 sobre x. Y si nosotros ahora vamos a integrar, multiplicado por el diferencial de y, que es igual a 1 sobre x por el diferencial de x, entonces vamos a integrar ambos, ¿no? Vamos a integrar tanto esto como esto. Y vamos a tener entonces que e elevado a x al cuadrado sobre 2 multiplicado por y es igual al logaritmo natural de x más una constante, ¿no? Si nosotros solamente vamos a querer tener lo que es la y, entonces aquí vamos a decir que y es igual a ¿cuánto? Logaritmo natural de x más una constante, y esto pasaría con signo cambiado hacia este lado, ¿no? Que sería menos x al cuadrado sobre 2. De esta manera. Esta entonces llegaría a ser lo que es nuestra solución general. Pero ahora nosotros no solo nos está pidiendo la solución general el ejercicio, sino también nos está pidiendo que hallemos la solución particular, ya que nos está dando condiciones iniciales, como pueden ver aquí. Lo vamos a resaltar también entre amarillo. Nos está dando las condiciones iniciales, que nos dice que y, cuando todas las x van a ser 1, la y va a ser igual 1. Entonces aquí vamos a tener esa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar, entonces nos dice que vamos a tener 1 siempre y cuando todas nuestras x sean igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? Aquí sería e elevado a lo que va a ser 1 medio, ¿no? Menos 1 medio y el logaritmo natural de 1 de esa manera, ¿no? Entonces sabemos que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces aquí vamos a tener que 1 va a ser igual e elevado a la menos 1 medio por nuestra constante, ¿no?
Entonces, si la constante nosotros vamos a despejar, nuestra constante va a ser igual, que es igual a e elevado a la 1/2, ¿no? Entonces ya tenemos lo que es nuestro valor de nuestra constante. Entonces, para nuestra solución particular, vamos a tener lo que va a ser esta expresión, solamente que la constante la vamos a cambiar por e elevado a 1/2, ¿no? Y esta va a ser nuestra solución particular de nuestro ejercicio.